el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. El profeta Habacuc está frente a una invasión de los caldeos, que son los mismos babilonios. Y esta invasión ocurrió a fines del siglo VI antes de Cristo. Y el Señor le reveló al profeta Habacuc que él iba a castigar a Judá por su pecado y usaría a los caldeos para castigarlos. Habacuc está tratando de alertar al pueblo, diciéndoles: todavía hay esperanza, pues el justo por la fe vivirá. Hay esperanza para las personas que mantienen firme su confianza en Dios. El apóstol Pablo enseñó a los Gálatas y a los romanos sobre la doctrina de la justificación por fe. Esto en su tiempo era también un mensaje alentador de parte de Pablo, porque la fe en Jesucristo es el pago, la cancelación de nuestros pecados. Este era el mensaje alentador de parte de Dios por boca de Pablo. La fe en Jesucristo es un regalo que pagó el costo por nuestros pecados. Y cuando algo está pagado, el deudor ya no tiene cuenta, está libre de deuda. Por eso es que cuando entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos paz para con Dios. Porque una deuda no se paga dos veces. Y también tenemos seguridad porque la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Por eso debemos esmerarnos en hacer crecer nuestra fe. Y ese esmerarnos nos lleva a leer la Escritura, a escuchar la palabra. Y así también comenzamos a practicar lo que leemos, porque lo que realmente salva al justo no son las obras que podamos hacer. Las obras son solo el complemento de nuestra fe, pero lo que hace que lleguemos al cielo es la fe, porque la fe en Jesucristo nos hace justos. Por eso el libro de Romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por eso que la más grande estrategia del diablo es robarte la fe. Porque él sabe que sin fe no vas a ninguna parte. Sin fe te destruyes. Sin fe es imposible que persistas, que continúes. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O sea que la vida del justo depende de su fe, depende de lo que cree. La fe, otra vez repito, la fe crece oyendo y leyendo la palabra de Dios, repitiéndola, que retumbe, que truene, que estalle en nuestros oídos, porque son palabras que tienen autoridad, poder que te hace crecer, porque están cargadas de vida. Simplificando esto, nuestra vida depende de la fe. O sea que vivas o que mueras depende de tu fe. Que sanes o sigas enfermo depende de tu fe. Porque muchas veces cuando Dios dice estás sano, a veces vas a estar gateando todavía, pero como le has creído, vas a hacer el esfuerzo de pararte. Vas a hacer el esfuerzo de caminar. Por eso digo que sanes o sigas enfermo depende de tu fe.
Que prosperes o que no prosperes depende de tu fe. Si Dios te dice vas a prosperar, vas a comenzar a pensar, vas a comenzar a idearte cosas que Él mismo va a poner en tu mente para que puedas prosperar. Que seas feliz o vivas todo deprimido, depende de tu fe. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Esto quiere decir que tus palabras producen un fruto que es para vida o un fruto que es para muerte. Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 1, versos 17 al 18. Porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, mas el justo por la fe vivirá? Se estaba refiriendo a que somos justificados por Dios. Esto se conoce como la doctrina de la justificación y tiene una sugerencia legal. Se refiere a que Dios mismo está declarando que los seguidores de su Hijo Jesucristo no son culpables, porque Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Y lo único que Dios usa es ese sacrificio de la cruz para justificarnos por nuestra fe en Él. El apóstol Pablo quería asegurarse que los que leyeran sus cartas entendieran el Evangelio de la gracia. Los justos son aquellos que han sido justificados o declarados no culpables por su fe en el sacrificio de Cristo. Su fidelidad a su pacto, la victoria sobre el pecado y las tinieblas, porque eso es lo que nos va a salvar, lo que nosotros creamos. La justicia del pacto de Dios que hizo promesas a Abraham es una promesa a una familia mundial, no solamente a Isaac, sino a una familia mundial que se caracteriza por su fe en Jesús y a través de Jesús. Así como es cierto que con fe agradamos a Dios, también es cierto que sin fe es imposible, diga imposible, imposible agradar a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Fíjese lo que dice Pedro ahí en su carta. Para que sometida a prueba tu fe. O sea que tu prueba, la prueba es para probar ¿qué? Tu fe. O sea que la prueba es un experimento para ver qué clase de fe tienes. Porque la fe es mucho más preciosa que el oro, decía Pedro. Que el oro todos sabemos que es un metal perecedero, temporal, momentáneo, fugaz, transitorio, que se prueba el oro con fuego para ver la calidad del oro. Y por esa causa, tu fe tiene que ser hallada, tu fe tiene que ser encontrada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Están preocupados? Yo sé, yo lo sé. Normalmente, muchísima gente vive preocupada, orando
y pidiendo cosas innecesarias, perdiendo el tiempo, distraídos en cosas secundarias. Eso sucede precisamente porque no hemos entendido que la fe es la visión de Dios que se activa en nosotros para que suceda lo que creemos. Por esa causa es que la fe tiene que ser probada. Las pruebas tienen derecho porque es para nuestro provecho. Las pruebas nos refinan. Las pruebas nos purifican y muestran si verdaderamente nuestra fe es genuina. El apóstol Pedro dice que la fe tiene mucho más valor que el oro, porque es una herencia celestial. La vida espiritual depende de la fe, porque es la fe la que nos hace vivir lo que nosotros creemos. Cuenta la Escritura que Lázaro, el amigo del Señor Jesús, enfermó. Y la enfermedad era grave. Entonces las hermanas Marta y María se preocuparon y mandaron llamar a Jesús, porque no estaba en Betania Jesús. Pero él se quedó donde estaba 2 días más antes de regresar. Y cuando regresó, ya Lázaro había muerto. Cuando llegó a Betania, las hermanas de Lázaro salieron a reclamarle a Jesús. Y lo primero que le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Jesús preguntó: ¿y dónde lo han enterrado? Se fueron hasta la tumba y el Señor Jesús lloraba, dice. Y todos estaban pensando que lloraba porque su amigo Lázaro había muerto y él había llegado tarde. Pero en realidad el llanto de Jesús era por causa de la gente que estaba alrededor, porque ellos no entendían que Jesús era la resurrección y la vida. Aún la misma Marta no había comprendido, y eso que Jesús cada vez que pasaba por Betania se hospedaba en la casa de Lázaro. No habían entendido lo que el Señor Jesús les había enseñado, que cualquier cosa que pidieran al Padre, el Padre se lo concedería. O sea que la falta de fe en ellos fue lo que provocó el quebrantamiento y las lágrimas en Jesús de ver que la gente no entiende. Cuando vos valoras tu fe, cuando la aprecias, la estimula y sabes que para tener fe tienes que invertir. Porque la Escritura dice que el justo por la fe vivirá, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no te aparece ya, ay, qué muchacha o qué joven llena de fe. Si no lee no va a tener fe, si no escucha la palabra no va a tener fe, porque la fe viene por el oír la palabra. La fe actúa independientemente de la realidad que nos rodea. La fe es como un poder solitario, no depende de la opinión de alguien, no depende de cómo está el tiempo, no depende de si sube o baja el dólar. Por eso es que la práctica de la fe es diaria. En la tumba de Lázaro, Jesús dijo que estaba orando por causa de todos aquellos que estaban allí, que no creían todavía. Por eso es que cuando tenemos problemas, despatarrados, porque la fe es muy pobre. Jesús sabía, cuando dijo dónde le pusieron, sabía que Lázaro iba a resucitar. Se lo había dicho inclusive a sus discípulos: vamos a despertarlo. Pero ellos pensaron que Lázaro estaba durmiendo.
Y Marta hacía poco le había dicho, sí, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. O sea que estaba lejos pensando de lo que Jesús había estado enseñando. Ustedes saben que somos un ministerio apostólico y por lo tanto una de las señales de un ministerio apostólico es el plantar iglesias. No es el primero, pero es uno de ellos. Y por eso como ministerio hemos ido, ministerio apostólico, hemos ido a muchas partes. Dios nos ha permitido hacer viajes misioneros continuos a diferentes provincias del departamento del Beni. Y se comenzó este trabajo cuando un profeta nos dijo de parte de Dios, trabajen con el modelo de Antioquía. Antioquía era un centro apostólico y de Antioquía salía el apóstol Pablo con Bernabé, salía con Marcos, salía con otro, iban y plantaban las iglesias. Bueno, a nosotros nos tocó ese trabajo y muy contentos con él, pues iniciamos el trabajo de plantar iglesias. Y hemos viajado por carreteras de tierra que no tienen ni medio metro de asfalto, carreteras malísimas. Y algunos lugares como en Camiaco, que cuando llueve no te dejan salir, hay que esperar 1 o 2 días para que seque la carretera y recién te dan permiso para transitar de nuevo. Un día estábamos de viaje y el cielo se puso oscuro. Parecía que venía una gran tormenta, un aguacero, y que no íbamos a poder salir. Así que observando el cielo, los jóvenes venían y decían, viene mal tiempo, no podremos ir. Y el Señor habló a mis oídos y dijo, el que observa el viento no sembrará. Así que le dije, vamos nomás, porque yo sabía que se trataba de una amenaza de mal tiempo, porque es bien cierto que el que está mirando el tiempo no va a sembrar. No va a sembrar por temor a la lluvia. Y de esa manera no va a haber siembra, no va a haber cosecha. Y esto es aplicable a todas las áreas de la vida. Ahora que hace tanto calor, la gente dice, tengo que ir a tal parte, pero no voy a ir porque el sol está fuerte. Entonces no quiere hacer las cosas precisamente por eso. Hay veces que en la vida cristiana parece como que hay una muralla al frente de uno. Y los sentimientos no funcionan. Todo parece oscuro. Y ahí es donde necesitamos una mayor porción de fe para creer que Dios está al frente, para creer que Él no nos fallará, porque dentro de nosotros tenemos una revelación divina. Un kairos o un rema de Dios se convierte en una lanza y punta de lanza para ayudarnos a vencer, y eso solo viene a través del conocimiento del Dios en el cual decimos creer. A veces le pedimos al Señor, Señor, aumenta mi fe, y Él siempre contesta, la fe viene por el oír mi palabra. Esa es la receta de Él. Así que para aumentar tu fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? 1, leer la Biblia. 2, meditar en lo que lees. Y 3, estudiar la palabra para que crezcas. La fe debe ir acompañada de acción, de ejercicio, de trabajo. De lo contrario, no aumentará. Los hombres y mujeres de fe caminan fervientemente por el trabajo del discipulado.
es decir, que se esfuerzan por seguir el ejemplo del Señor Jesús. Y la fe los motiva, la fe los inspira a inclinar sus corazones. También la fe los activa, los edifica, los bendice. El evangelio restaurador de Jesucristo es un evangelio de acción. Por eso la iglesia enseña la verdadera religión con un mensaje de esperanza, de fe y de caridad, incluyendo ayudar a nuestro prójimo de manera espiritual y también en lo temporal. La fe es un tesoro que hemos recibido de Dios. Lo recibimos de Dios, lo recibimos de la iglesia, lo recibimos de nuestra familia. Y algunos no han sabido o no han querido conservar y engrandecer su fe. Pero tienen que saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que el Señor Jesús, cuando nos mandó predicar el evangelio, dijo: al que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, ¿qué será? Condenado. El apóstol Pablo nos enseñó que debíamos guardar la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 8. Recuerden que el apóstol Pablo murió a los 60 años. Y él, cuando escribió esta carta a Timoteo, que era su discípulo, le dijo: ya yo estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Cuando la gente dice: ya viene el Señor, conteste, dice: todavía, Señor. Ya viene el Señor, todavía, Señor, porque nunca están preparados. Pero el Señor puede venir cualquier rato por nosotros. Y nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo fue que Pablo guardó la fe? Pablo guardó la fe al obedecerla. Pablo predicó la obediencia a la fe en todas las naciones. Él mismo había sido obediente a la fe desde el día en que fue bautizado. En el día que él fue bautizado, cayeron las escamas de sus ojos y entendió que lo que estaba haciendo era malo. Pero hay mucha gente que ha pasado por lo mismo. Es decir, que escucharon la predicación, las escamas de sus ojos cayeron, pero se entretuvieron en el mundo y su fe quedó en nada. Y viven peleando por cosas terrenas y la fe la dejan arrinconada para el final. Hechos capítulo 26, versos 19 al 20. Pablo cuando se convirtió, inmediatamente quiso predicar a Jesucristo. Hechos 26 del 19 adelante. Cuando Pablo fue presentado delante del rey Agripa, él le habló y le dijo: por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los hermanos que estaban en Damasco y en Jerusalén. Pero los que estaban en Damasco lo miraban como poca cosa.
cuando él se levantó después de ser bautizado, cuando recibió el milagro de la vista, cuando sus escamas cayeron, él se fue a la sinagoga a predicarles lo que había recibido de parte de Dios. Pero los hermanos de Damasco no lo podían ni ver a Pablo, lo rechazaron. Y por toda la tierra también he predicado de Judea y a los gentiles. Les he predicado que se arrepientan, que se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que Pablo guardó la fe al guardar los mandamientos de Dios. Dios hace con nosotros una nueva creación igual que al principio. Eso significa que Él alumbra las tinieblas de nuestro corazón. Eso significa que Cristo viene a vivir en nuestros corazones. Y eso significa que nosotros debemos cuidar eso y valorarlo. No es que el barro, porque nosotros fuimos creados del barro, tuviera algún valor. El valor está adentro. Porque el barro es figura de Adán y sus descendientes. Porque Dios dice en su palabra que Él hizo al hombre del polvo de la tierra. O sea que lo que vale de nosotros o en nosotros es la gloria de Dios. Y todo lo demás, el barro, son las limitaciones, son las complicaciones, son las debilidades, son las miserias. Pero el valor de nuestra vida es Dios en nosotros. Y aunque muchas veces hemos oído que Dios ha tratado con nuestra vieja naturaleza, el barro en la cruz, también se ha dicho y está escrito en la palabra que al morir Cristo nosotros morimos con Él para librarnos del pecado. Nuestras limitaciones humanas se manifiestan cuando nosotros enfrentamos situaciones que no podemos controlar. Cuando tenemos problemas, cuando hay tribulación, cuando hay amargura, cuando hay sinsabores, cuando hay apuro, cuando hay persecución, cuando hay agotamiento, cuando hay enfermedades. Por eso Pablo decía, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Quién no pasa por estas cosas? ¿Quién no experimenta estas cosas? Cuando somos jóvenes parece o nos parece que podemos comernos el mundo. Pero la vida misma nos ha enseñado que no podemos o que no somos tan fuertes como creemos. Y que los momentos de debilidad van a llegar y ahí nos vamos a dar cuenta que nuestras fuerzas humanas son insuficientes y vamos a experimentar la incapacidad del barro que somos. ¿Cómo se guarda la fe? ¿Cómo actúa la fe en medio de la crisis? ¿Cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe verdadera y de dónde viene? ¿Qué quiere decir que la fe es un don de Dios? Todas esas preguntas están en la Escritura. La fe es un don precioso de Dios. La fe abre nuestra mente para que nosotros podamos conocerlo, para que nosotros podamos amarlo, porque ahí entendemos que Él quiere relacionarse con nosotros, para que nosotros seamos partícipes de la misma vida y hacer que nuestra vida tenga significado. Si queremos guardar la fe para nosotros mismos, vamos a ser unos cristianos estériles, unos cristianos enfermos. Predicar las buenas nuevas
es convertirse en un misionero y es una señal clara de la madurez cristiana. La fuerza de nuestra fe a nivel personal es la que nos impulsa a ir por el mundo, predicando, enseñando, haciendo discípulos y enseñándoles a esos discípulos las cosas que el Señor Jesús nos enseñó, dando testimonio de nuestra fe para que otros también puedan compartir el Evangelio. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.